en los bienes de la fama y del honor. O sea, hemos ido viendo en los bienes del alma, sobrenaturales, naturales, en los bienes del cuerpo, principalmente la vida y la integridad física, en los bienes del cónyuge, en los bienes externos de fortuna y en los bienes de la fama y el honor. Lo mismo que el hombre tiene derecho a la vida y el hombre tiene derecho también a la integridad de su cuerpo y el hombre tiene derecho a la propiedad de aquello que ha adquirido legítimamente, tiene también derecho a que se respete su fama y su honor, que son bienes de otro orden, pero que son incluso de un orden superior a los bienes materiales. Y por tanto tiene derecho estricto y por lo tanto se puede cometer injusticia contra el hombre cuando se lo afecta en su fama o en su honor. Roger Marín lo toca en la página 627 y siguientes bastante extensamente. Podemos señalar tres formas principales, que son el juicio temerario, que es interno, la difamación o detracción, que afectan a la fama o al honor del prójimo ausente, y la contumelia, que afecta al prójimo presente. Es decir, el juicio temerario es un juicio interno que uno hace acerca de otro y que suele estar en la causa de las otras dos cosas. La difamación o detracción es cuando, de una manera privada o pública, se afecta, y es algo externo, se afecta en la conversación con otras personas, por ejemplo, la fama o el honor del prójimo. Y la contumelia vendría a ser el insulto público, es decir, cuando uno se lo degrada, se lo rebaja, se lo humilla delante de otras personas. Al juicio temerario se refiere Santo Tomás en la cuestión 60, artículos 2, 3 y 4. No afecta a cualquier juicio. A veces uno toma de las palabras del Señor en la Escritura: no juzguéis y no seréis juzgados. Y entonces uno dice: no hay que juzgar. Sin embargo, la moral nos habla de un juicio temerario, no de cualquier juicio. Si yo veo un tipo que viene corriendo hacia mí, insultándome y con un garrote en la mano, y digo: este tipo me tiene bronca y me va a matar, evidentemente no es un juicio temerario, es un juicio que tiene razones o fundamentos suficientes como para ser enunciado. Lo mismo que si uno ve en una actuación pública, o uno ve un tipo que sale corriendo de un negocio con la policía y detrás, y el dueño que grita y dice: este es un ladrón, evidentemente no, y así uno podría seguir poniendo casos, y puede parecer un poco elementales, pero son reales. Entonces, si yo veo un tipo que va caminando de un lado a otro de la vereda, apoyándose en la pared y hablando solo, y digo: está borracho, no es un juicio temerario. Si veo una señorita mal vestida y muy pintada que está parada de noche en una esquina haciendo señas a los hombres que pasan, no voy a pensar que los está invitando a un ejercicio espiritual. Entonces, juicio temerario, ¿qué es? Juicio temerario es el juicio acerca de otro por motivos leves o por motivos insuficientes. Es decir, el juicio va más allá de lo que yo tengo como motivo para juzgar. Esto incluso admite distintos grados, que son los grados del juicio en general. Yo puedo tener dudas, y las dudas a veces también admiten determinados grados. La duda es que frente a dos opciones, sí o no, la duda se mantiene un poco como en el medio, ¿será o no será? La sospecha es cuando entre el sí y el no, la inteligencia se inclina hacia una de las dos puntas, pero no de una manera muy afirmativa, sino podría ser. La opinión ya es un poco más fuerte. Pienso que esto es así, pienso que sí, pero no lo pienso con una seguridad absoluta. Y el juicio sí, ya es una afirmación o una negación dada con certidumbre. Santo Tomás señala en el artículo 3, siguiendo a Aristóteles, que tenía experiencia, que hay tres motivos por los cuales caemos en el juicio temerario.
En primer lugar dice, porque somos malos. Es decir, el que es malo juzga que el otro es como uno. Ese es el primer motivo. El tipo que es ladrón, deshonesto, que si tuviera, digamos que ha robado, que si tuviera oportunidad de hacer un negocio sucio lo haría, no puede ver que a otro le vaya bien en los negocios o que tenga plata sin decir, uy, de la gente que habrá reventado, lo que habrá afanado. Eso es algo que entra con mucha facilidad, que con mucha facilidad se juzga. A veces en esa maldad está también como motivo la envidia. El que ve que otro sube un escalón más arriba, es un alcahuete, es un acomodado, es un trencero, es un intrigante. ¿Cómo habrá llegado a eso? No se le ocurre que un tipo pueda ascender por propios méritos. El tipo que es deshonesto o lujurioso no puede ver un muchacho caminando con la novia por la calle sin decir, estos se van a acostar. Él lo haría, entonces no se le ocurre que otro pueda, por ejemplo, llevar un noviazgo limpio. No se le ocurre que pueda haber, qué sé yo, en una parroquia un honrado fogón donde asisten chicas y muchachos sin que eso termine en un baile o en una orgía. Las cosas que pasan en esa iglesia. ¿Por qué? Porque ve que entran y salen jóvenes de ambos sexos y ya piensa que es una especie de prostíbulo. ¿Por qué? Porque uno es malo y al tipo que es malo no se le ocurre que todos son como él. A veces incluso sin darse cuenta, él cree verdaderamente que la cosa es así. Muchas veces el que está señalando determinados defectos ajenos es porque él lo tiene adentro. Es algo característico en la psicología del homosexual que ejerce o del reprimido, señalar a los otros como homosexuales. En segundo lugar, las causas son el desafecto, es decir, porque a un tipo le tenemos bronca. Y cuando uno le tiene bronca a una persona, también no la mira con una mirada limpia, objetiva, sino que uno se ha puesto anteojos negros y todo lo que mira de esa persona lo ve como oscuro. Entonces juzgamos en el otro malas intenciones, juzgamos en el otro malas actitudes, etc. ¿Por qué? Porque le tenemos bronca, porque nos cayó mal. Como al revés, a veces uno quiere a una persona y también puede ser poco objetivo en su juicio, tiende a no ver los defectos de la persona, no ver los pecados de la persona, tiende a justificarlos con excesiva facilidad. Es decir, el amor puede volver ciego, lo mismo que el odio. Y en tercer lugar, dice Aristóteles, también por la experiencia. Es decir, por la experiencia de la vida nos ha mostrado muchas veces que la vida es dura y que los hombres son bastante jorobados. Lo cual también a veces tiene razón. Es decir, uno puede correr el riesgo al revés, precisamente, porque uno dentro de sí no tiene excesiva malicia o excesiva maldad, ser un poco ingenuo en el juicio o en las intenciones de las personas. Es el peligro que puede tener el seminarista cuando empieza a salir a determinados apostolados o como cuando el sacerdote nuevo empieza a sentarse en un confesionario o cosas por el estilo. Es decir, antes de adquirir a veces cierta experiencia de la vida y del pecado y de la maldad presente en el mundo, puede a veces ser un poco bastante ingenuo. Y algunos meten la pata por ahí, precisamente. No se le ocurre nada de malo ir a visitar y pasar largos ratos en la casa de una señora que es viuda, porque bueno, para el muchacho que tiene 22 años, una viuda de 45 es una vieja. No sabe que a veces precisamente la mujer le da más peligrosa, no sabe lo que son las lenguas de los vecinos, no sabe, en fin, etc. ¿Cuántas veces uno a veces por inexperiencia puede pecar por ingenuidad? En ese orden, a veces en el orden económico, confiar en una persona, no, es un laico católico macanudo, le puedo confiar toda la administración de la parroquia y después se cae del quinto piso cuando se entera que el otro le estaba robando, por ejemplo. Así se hizo los que son de para, en fin, no solamente los seminaristas, a veces el cura viejo y los obispos. Así se hizo el Canal 9 de Santa Fe, seguro que Paraná lo sabe. Un tiempo que empezaron a armar los problemas en el año 54, 55, cuando Perón empezó a tener
choques bastante violentos con la iglesia, el arzobispo de Santa Fe, creo que era Monseñor Fasolino en aquel tiempo, puso un montón de bienes de la iglesia a nombre de un laico de absoluta confianza, dirigente laico, etcétera, etcétera, etcétera. Y le tenía tanta confianza que ni siquiera hizo un contradocumento. Cuando pasó la revolución del 55, cayó Perón, se volvieron a tranquilizar las cosas y le pidieron al otro que devolviera, devolver que yo, si esto es mío. El juicio temerario, digamos, aun cuando permanezca en lo interno, es pecado. Y es pecado porque el otro tiene derecho a la fama, no solamente pública, sino que tiene derecho a la fama en el pensamiento de los demás. Entonces, yo cuando juzgo a una persona equivocadamente, o más allá de lo que los hechos o que los datos objetivos me dan, estoy pecando. Le estoy quitando el honor o la fama que la persona debería tener. Estoy haciendo una afirmación sobre esa persona, o estoy dudando o sospechando de esa persona, como decimos, hay grados, sin motivos suficientes para eso. Es decir, soy injusto. En esto conviene señalar también que puede haber dos motivos. Es más fácil a veces juzgar las acciones externas. Las acciones externas a veces se demuestran solas. Yo puedo ver a una persona que está haciendo algo malo o algo equivocado. Las acciones externas a veces manifiestan el interior del otro, es decir, a veces manifiestan la intención. Sin embargo, no siempre. Por eso, aunque no digo que nunca se pueda juzgar, en los ejemplos que ponía antes, la intención es manifiesta, el tipo ese que me viene insultando y con el garrote en la mano, la intención evidentemente es manifiesta. Pero puede haber circunstancias en que uno se equivoque al juzgar la intención. Es decir, una persona puede hacer una cosa mala o una cosa equivocada, objetivamente, materialmente equivocada o mala, y a lo mejor hacerlo por ignorancia, hacerlo incluso creyendo que está haciendo el bien, hacerlo por buenos motivos. Y ahí es donde uno corre el riesgo de juzgar la intención del otro. No, hay miles de posibilidades. Uno a veces juzga más allá de lo que los datos dan. Es temerario. Algo que puede darse en una vida de comunidad, pongamos en un seminario, pongamos en un colegio, donde hay misa diaria y donde prácticamente todos comulgan. Y un día veo un compañero que un día no comulga. Entonces, ¿dónde estaría el juicio temerario? ¿Por qué no lo hace? Usted debe estar en pecado mortal. Puede haber muchos motivos por los cuales una persona no comulga. Una persona puede a lo mejor no comulgar, bueno, porque se distrajo y no cumplió el tiempo de ayuno. Puede no comulgar porque va a tener después otra misa a la tarde. Puede no comulgar a lo mejor no porque tenga pecado, sino porque él cree que lo tiene, pongamos bien. Y pues es escrupuloso y en ese momento está un poco angustiado porque cree que tiene un pecado y a lo mejor no tiene ningún pecado. Puede no hacerlo, como se hace a veces en ejercicios espirituales, puede no hacerlo incluso por devoción. A veces hay gente que no hace ejercicios, o a veces se recomienda por ahí los primeros días de ejercicios el no comulgar, 1 o 2 días en la misa, hasta después de la confesión, en parte para no hacer violenta la situación del tipo que no está en condiciones de comulgar. Pero a veces puede ser una forma, y bueno, para mí la comunión frecuente se ha hecho algo tan rutinario, se ha hecho algo tan que a lo mejor privándome 1 o 2 días, esto me ayuda a descubrir más el valor de la comunión y a encontrar más fervor. Es decir, puede haber 1000 motivos. Y sin embargo, a veces uno ve que el tipo no comulga e interiormente se le puede ocurrir el juicio temerario. Por eso digo que juzgar la intención, no digo que sea imposible, pero es un terreno en el cual hay que tener mucho más cuidado porque es más fácil equivocarse en el juicio de una intención que en el juicio de una acción exterior. Las acciones exteriores, lo que es malo materialmente, es más fácil juzgarlo e incluso transmitir ese juicio al público. Yo puedo a veces condenar una acción
o condenar la opinión equivocada del tipo que ha escrito un artículo o un libro, sin que necesariamente yo esté juzgando la intención. ¿Cuál es la malicia del juicio? El juicio temerario puede ser, digamos, de suyo es ex genere suo pecado mortal, porque es más grave lesionar la fama o el honor de una persona que lesionar los bienes materiales. Es un bien más grande la fama que el dinero. Y si con facilidad puedo cometer pecado mortal quedándome con lo ajeno, con más facilidad tocando el honor ajeno. Ahora, para eso, para que se pueda hablar propiamente de juicio temerario y que sea pecado mortal, tiene que ser un juicio perfectamente deliberado. No basta con que a veces se me cruza como un mal pensamiento o como una sombra por la mente, pero si uno lo hace sin necesidad, aunque lo que uno dice sea verdadero, comete pecado. Y como señalábamos, de suyo, lo indica Santo Tomás, es pecado grave, ex genere suo, aunque admite parvedad de la fe. Es menos grave que el homicidio, que el adulterio, pero es más grave que el robo. Robarle la fama a otro es peor que robarle la billetera. La gravedad, para medir la gravedad hay que tener en cuenta, en primer lugar, lo que decíamos antes, la gravedad del crimen o del pecado sobre el cual uno ha hablado. Donde uno divulga sin necesidad o mintiendo algo que en la otra persona sería pecado mortal, uno peca mortalmente. Y aparte de eso, el daño causado al prójimo. A veces hay que mirar la persona también. Si yo hablo de la señorita esa que decía que estaba parada en la esquina invitando a ejercicios espirituales, y todo el pueblo la conoce, evidentemente no la estoy difamando. Es ella la que se difama, le están todas las noches parada en la esquina haciéndole señas a los hombres. Si yo hablo del borracho del pueblo que todas las noches vuelve a la casa chocando contra las paredes y digo el tipo este es un borracho, evidentemente no le quito la fama, es decir, no le infiero un daño demasiado grave. En cambio, si yo hago una acusación de ese estilo a una persona que es honrada o que no ha cometido el pecado, o a una persona que alguna vez lo ha cometido pero que nadie lo conoce, yo divulgo un crimen oculto, fulano de tal, vos sabés que cuando estaba en tal lado lo rajaron por tal motivo, lo encontraron robado, y eso lo digo sin necesidad, simplemente para aparecer como tipo informado, para darme el gusto de sacar el cuero, o porque le tengo cierta bronca o cierta envidia al otro, o por cualquier motivo de eso. Entonces, no tengo derecho a herir la fama si no hay motivo. Puede ser lícito, es decir, puede haber circunstancias en que no sea injusto, y donde incluso sea obligatorio el desenmascarar el pecado del otro. Y esto en distintos niveles. Puede ser en un nivel absolutamente privado, yo se lo digo a una sola persona, puede ser en un nivel más reducido, se lo digo a un grupo reducido de personas, o puede ser en un nivel público. Yo lo hago público. Incluso lo hago público por intermedio de los medios de difusión, por intermedio de la prensa, de la radio, lo que sea. ¿Cuándo puede ser lícito e incluso obligatorio? Puede haber dos motivos, tres motivos. Uno es el bien del mismo pecador. El segundo es el bien de otra persona. Y el tercero es el bien común. El bien del mismo pecador. Yo lo difamo, es decir, pongo, la calumnia nunca es lícita, ni obligatoria tampoco. Pero la difamación puede ser. Yo lo difamo delante de una persona para ayudarlo. Es decir, el bien del mismo pecador. Cuando uno le dice, por ejemplo, a un padre o una madre de familia, mira, ten cuidado porque tu hijo anda en mal camino, tal y tal cosa. Cuando uno lo dice, a lo mejor a un director espiritual, a un superior, cuando uno lo dice a un amigo, con intención de ayudar, mira, vos sos muy amigo de fulano tal, yo quiero que vos sepas tal cosa.
no para romper la amistad, sino para ayudar. Yo no se lo puedo decir, pero vos sí se lo podés decir, a vos te va a escuchar. En ese caso es lícito. Uno lo hace con intención de ayudar al otro, no de sacarse la bronca encima, etcétera, etcétera, sino de ayudar. Segundo lugar, el bien de otra persona. Mirá, he visto que vos andas mucho con fulano de tal, tené cuidado, esa amistad no te conviene. El que avisara, por ejemplo, a una novia, mirá, fulano de tal, aparte vos tenés 2 o 3 novias, mirá, fulano de tal, es drogadicto, es ladrón, es borracho, fulano de tal tiene, el tipo se va a casar, no sabe que el tipo tiene una enfermedad mental grave, por ejemplo. En ese caso incluso puede ser tan importante el bien de la otra persona que ni siquiera el médico estaría obligado por un secreto profesional. O sea, el médico habitualmente tiene que guardar el secreto profesional, pero no es un secreto absoluto como el de la confesión. Si el médico se enterara de un tipo que se va a casar, qué sé yo, es esquizofrénico, y eso lo oculta bastante bien y viene engañando a la novia, tendría el derecho e incluso el deber de advertirle. Paso que vas a dar, guarda. El tipo se va a meter de negocio, el socio con fulano de tal, y a mí me consta que fulano de tal es un tipo totalmente deshonesto y que lo va a reventar. Entonces sería lícito y podría ser hasta obligatorio decirle al otro, ya, ten cuidado, no te metas en negocios con fulano de tal. En fin, hay 1000 posibilidades en ese sentido. Pero tiene que haber un motivo. Es decir, enfrente a estas cosas, lo primero que uno tiene que hacer es interrogarse con respecto al juicio. Este juicio que yo tengo, ¿verdaderamente estoy seguro que es algo cierto? ¿Cómo lo sé? Porque me lo dijo fulano, sí, pero lo que dijo fulano, ¿de dónde lo sabe? Muchas veces hay que seguir un poco el rumbo. Y porque todo el mundo lo dice, bueno, a lo mejor todo el mundo lo dice y no es cierto. Muchas veces se hace la fama alrededor de una persona. Primero es interrogar, nunca hablar si no estoy seguro. Y cuando uno habla, uno tendría que dar el grado de certeza. Cuidado, porque me parecería que no. Aparte de eso no conviene que los espías sepan demasiadas cosas, más que ellos averigüen y las informan. Pero podría ser, en vez de un espía, podría ser un jefe militar secuestrado. De suyo no sería legítimo. Ahí ya no es un principio de doble efecto, sino una acción directa contra la propia vida que se ordena a otro fin, por más que ese fin sea muy alto o sea muy noble. Como uno dice, la propia vida sería el tratar de salvar a los otros. Normalmente en el espionaje, lo mismo que en los grupos revolucionarios, se le pide a la persona que cumple misiones riesgosas, que en caso de caer prisionero y ser torturado, trate de aguantar durante 24 horas y que después caiga. 24 horas para dar tiempo a que rajen lo que tienen que rajar, a que las cosas se cambien, etc. De suyo, sí. ¿El caso este del espía no es peor el del kamikaze todavía? ¿Por qué? Porque el del espía, ahí lo agarraron, no tiene otra cosa que hacer. El kamikaze es una acción ofensiva. Bueno, pero es una acción, digamos, es una acción en la cual el efecto que él busca no es la propia muerte, aunque sepa que la muerte viene. En cambio, en el otro caso necesitaría una acción en la cual él se causa la muerte, directamente. O sea, en un caso se puede aplicar el doble efecto, en otro caso no. En el caso de darse a uno mismo la muerte es utilizarla como un medio para otro fin. En este caso no es medio. Si el tipo pudiera salvarse o si se pudiera reemplazar al tipo por un piloto automático y cosas por el estilo, lo haría. Sin embargo, en fin, son casos que a lo mejor subjetivamente Hering dice: yo no me animaría a condenar. Claro, mirando el aspecto subjetivo del tipo, ciertamente que puede haber algo incluso heroico. Parecido a esto serían los que dan la vida por un acto de protesta, los bonzos que se prendían fuego, por ejemplo, o la huelga de hambre. En
general la huelga de hambre son muy pocos los que la llevan hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, ha existido y existió en la primera mitad de este siglo cuando luchaban los irlandeses por su independencia contra Inglaterra. El alcalde de Cork, un pueblo que inició una huelga de hambre por la independencia de Irlanda, y murió de hambre, y era católico. Ese fue un caso que provocó muchas polémicas. De suyo no es una acción lícita tampoco, quitar la propia vida como medio para un fin, por más bueno que ese fin sea. Pero son esos casos en los cuales, bueno, uno subjetivamente puede, digamos, uno puede tener respeto por la subjetividad de la persona, sin justificarlo objetivamente. Rollo Marín, página 346, pone el caso de la mujer violentamente atropellada, si puede intentando escapar, saltar por la ventana, y él lo equipararía al caso que decíamos antes, el caso de incendio. 100 problemas de conciencia, página 356, habla de los suicidios de comandantes navales, es decir, la costumbre que existió durante mucho tiempo de que el capitán se hunde con el barco. Digamos, si fuera simplemente así por una especie de costumbre, por un gesto de honor, no es legítimo. Lo que sí puede ser legítimo, incluso hasta meritorio, es que ciertamente el capitán sea el último en abandonar el barco, y no que sea el primero en salir el galope pisando a las mujeres y los niños. Como puede ser legítimo el gesto de Maximiliano Kolbe, como puede ser legítimo el gesto del conscripto Bernardio de Luis Viale, que en un incendio entrega sus salvavidas a otra persona. No solamente es legítimo, sino que es un acto altísimo y meritorio de caridad, como lo reconoce la Iglesia al canonizarlo a Kolbe. Eso ya no es la búsqueda de la propia muerte, sino que es ceder ese mérito. Pero el solo hecho de que el capitán se quede, pudiendo salvarse, que se quede para hundirse con el barco, no es legítimo. El cumplimiento de la pena de muerte por autoridad pública, es decir, cumplir uno mismo la pena de muerte. Rollo Marín 347, en la misma página. Salón. De hecho, tampoco sería de suyo legítimo. Es el caso de Sócrates, es el caso del mariscal Rommel, según dicen. Encuentran complicado la conspiración contra Hitler y le dicen, bueno, usted tiene dos posibilidades: o se pega un tiro y muere con todos los honores, lo enterramos con todos los honores, o de lo contrario, usted va a juicio y después del juicio lo degradamos y lo condenamos a muerte, pero infame como traidor. Digamos, de hecho, aun cuando puede ser legítimo parte del Estado la aplicación de la pena de muerte, no corresponde, digamos, que el Estado pida que sea el verdugo la misma persona que va a sufrir la pena. Y uno podría, incluso debería resistirse. Después aparece el caso al cual le hicimos referencia, los deportes peligrosos. Como decía, todo deporte, desde el ajedrez y el truco, entraña de una forma de riesgo, y uno puede morir en un partido de fútbol con mayor razón en un partido de rugby, uno puede morir en una carrera de autos, es decir, cierto riesgo. Tiene riesgo ciertamente el andinismo. O sea, por eso uno no podría eliminar cualquier deporte. Tiene algún riesgo la corrida de toros, aunque no tanto como dice. Incluso el correr delante de los toros que usan mis paisanos en Pamplona para la fiesta de San Fermín. El riesgo es bastante relativo. Yo cuando estuve por el 71 así, ¿verdad? No, me había ido de traje. No me animé a meterme por eso, pero en realidad es muy fácil correr delante de los toros. Es cuestión de ponerse adelante. Cuando suena el chupinazo que le dicen, uno ve que empiezan a pasar corriendo tipos, casi todos con cara de norteamericanos, suecos y otras especies de turistas, y más o menos, qué sé yo, correrán 500 tipos, 1000 tipos.
Y después vienen los toros, de modo que si uno se pone adelante, sale corriendo adelante, no puede jactarse, después decir, corrí delante de los toros en Pamplona, pero claro, el toro para llegar a vos tiene que pasar por arriba del mismo. Y los que van atrás en general sí, son los del lugar, y incluso por ahí los desafían a los toros. Y todo ese año mataron a uno y con motivo de eso salió en el diario que en los últimos 100 años había habido 6 muertos. Heridos sí hay. Aparte de decir, como lo comentaba alguna vez que habla de esto, fue una venganza el toro porque el muerto era carnicero. Es decir, que un deporte entrañe cierto riesgo no significa que el deporte sea ilegítimo, pero hay una proporción. Es decir, puede haber algún tipo de deporte que entrañe un riesgo tan grave que no se justifique simplemente el batir un récord, que no se justifique simplemente un motivo de competencia, que no se justifique el salir en los diarios, etc. Aquí entraría el tema del box. En general hay una tendencia en los moralistas a sostener que no es legítimo, porque ahí no se trata, digamos, solo de un riesgo, sino que se trata de poner fuera de combate a una persona, dándole golpes graves y que poco a poco van dañando gravemente el cerebro y de hacerle perder la conciencia por ese medio. O sea, muchos moralistas sostienen que de hecho no es legítimo. Lo que pasa es que nunca he visto, y yo pienso que si uno aplicara los principios, a menos que el box se haga con ciertas limitaciones, de hecho, pienso que sería así. Lo que pasa es que nunca he visto la consecuencia o la coherencia de eso en la Iglesia. Es decir, nunca ha aparecido un monje, como apareció en el último de los combates de gladiadores, el monje que interrumpió el combate para decir que eso era un crimen y que era un asesinato y que murió pisoteado por las hinchadas, pero que sirvió para que el emperador prohibiera los combates de gladiadores. Nunca he visto ninguno que hiciera eso. Si fuera ilegítimo, qué sé yo, no podría decir, incluso había hasta cierta ilegitimidad en asistir o en mirarlo por televisión, pero se dice, pero sin ninguna consecuencia práctica. El suicida, para terminar, estaba privado de la sepultura eclesiástica, de los funerales públicos, etcétera, por el derecho. Sin embargo, en los últimos años no tengo el documento, pero con respecto a los funerales religiosos y a todo eso, se dice que cuando ha habido algún indicio de que la persona no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, es lícito o es legítimo el realizar una misa, un funeral público o enterrarlo en terreno sagrado, es decir, la tumba. Yo no creo que sea cierto lo que algunos dicen, todo tipo que se suicida está loco. Eso es una universalización falsa. Pero puede darse que una persona normal se encuentre en un determinado momento, en una situación psicológica, bajo el peso de tremendas dificultades, responsabilidades, dolores, y que en el suicidio pierda al menos gran parte de la responsabilidad. Ciertamente, eso ténganlo en cuenta, ciertamente cuando se trata de personas que han tenido algún problema psicológico del tipo de neurosis depresivas profundas o de delirios o manías persecutorias profundas, ciertamente en esos casos pueden estar seguros que la persona no tiene culpa y que posiblemente no tiene ninguna culpa, porque son tipos de enfermedades psíquicas que llevan con frecuencia al suicidio, y cuando la persona se suicida no es responsable. Entonces no es que la Iglesia haya cambiado la doctrina, el suicidio sigue siendo un pecado y el suicida es un pecador público, pero puede haber elementos que disminuyan la culpabilidad subjetiva de tal manera de hacer que no haya ninguna culpa. De cualquier forma, conviene explicarlo. Si uno en la parroquia hace funerales públicos para un suicida, conviene hacer alguna referencia a esa posible falta de responsabilidad en el acto. Alguna vez me contaban de un sacerdote viejito que estaba internado en una clínica y un día se tiró por la ventana. Todo el mundo hubiera dicho suicidio. Anteriormente era un suicidio, pero resulta que el viejo no se mató.
Y después, cuando recuperó la conciencia, una enfermera le dice, pero padre, dice, ¿cómo pudo hacer una cosa así usted? No, dice, ¿sabe qué pasa? Que yo había terminado la misa y se me acerqué para apagar la vela y cuando estaba por apagar la vela me caí por el escalón. O sea, eso era lo que él tenía dentro de la cabeza. Fíjense qué diferencia entre la cosa material, que uno diría el cura se suicidó, pero qué era lo que estaba viviendo ese tipo por adentro, ¿no es cierto? Eso es lo subjetivo.